¿Qué impulsa a una mujer a dejar de salir de su casa y apartarse del mundo exterior? ¿Qué puede empujar a una mente brillante a vivir entre muros mientras crea una obra que siglos después seguiría estremeciendo a tantos lectores? La historia de Emily Dickinson no es la de una desaparición física, sino la de una retirada silenciosa. Un alejamiento del ruido, de las expectativas y de un mundo que quizá jamás pudo hablar su mismo idioma. Hoy, en Intrigas de la Historia, viajamos a Amherst, Massachusetts, para recorrer la vida de una poeta que eligió observar desde lejos, escribir desde adentro y construir un universo propio cuando el exterior parecía insuficiente. Una vida marcada por pérdidas, preguntas sin respuesta y una fuerza creadora que sobrevivió incluso a su propio silencio. ¿Qué pasaría si el pasado aún tuviera secretos que no solo cambian lo que creemos saber, sino también la forma en que entendemos nuestro presente? En Intrigas de la Historia, no solo viajamos para descubrir misterios y secretos que el tiempo ha olvidado, o hechos de los que casi no se habla. También nos detenemos a pensar en lo que revelan sobre nosotros y sobre lo que elegimos recordar. Porque a veces, lo más revelador de la historia no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. Si compartes esta curiosidad y esta forma de explorar la historia, suscríbete y acompáñame en cada vídeo. Y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas, porque aquí, cada historia que exploramos nos une más allá del tiempo y del lugar. Para entender a Emily Dickinson, primero hay que entender el lugar donde nació. Amherst, Massachusetts, en la década de 1830, era más que un pequeño pueblo rural. Era una comunidad de tradiciones religiosas firmes, donde las familias se conocían desde hace generaciones, y donde la reputación tenía un valor casi material. En ese ambiente nació Emily Elizabeth Dickinson, el 10 de diciembre de 1830. La casa familiar, conocida como The Homestead, era grande, sólida y luminosa. Las paredes guardaban ecos de discusiones políticas, visitas importantes y una disciplina estricta que marcaba la convivencia diaria. Su padre, Edward Dickinson, era un hombre de ambición pública, abogado, tesorero del Amherst College y figura reconocida en la política estatal. Era respetado, pero también distante, severo, poco dado a las demostraciones afectivas. Su madre, Emily Norcross, era más difícil de interpretar, callada, reservada, muchas veces ausente emocionalmente. Emily escribiría más tarde: No tuve una madre, o no de la forma en que se supone que una madre debe ser. No era una crítica cruel, sino la constatación de una distancia afectiva que marcaría su sensibilidad desde niña. Desde muy joven, Emily mostró una inteligencia viva. Leía todo lo que caía en sus manos, imitaba conversaciones adultas, hacía preguntas incómodas y tenía una memoria prodigiosa. No era rebelde, pero sí diferente. Su educación comenzó en casa, como era común, pero muy pronto quedó claro que su mente necesitaba algo más. A los 10 años ingresó a Amherst Academy, donde su capacidad llamó la atención de inmediato. Era disciplinada, ingeniosa, y tenía un sentido del humor agudo que sorprendía a sus profesores. Pero también era introspectiva. Mientras sus compañeros veían la escuela como una rutina, Emily veía en cada lección una posibilidad de explorar algo más profundo. La botánica la fascinaba, la lógica la retaba, la literatura la desbordaba. A los 12 años, la vida de Emily parecía encaminarse hacia lo que se esperaba de una joven brillante de buena familia. Estudios, matrimonio conveniente, vida social activa. Pero la historia tomó otro rumbo, porque en Amherst, aunque la rutina parecía firme, siempre había un recordatorio de que lo esencial podía desvanecerse. Cuando Emily tenía 14 años, la vida dejó de ser una secuencia ordenada de estudios, lecturas y paseos tranquilos por Amherst. Ese año marcó un antes y un después.
no por un evento, sino por 3 pérdidas inesperadas de 3 personas cercanas. Cada una dejó una marca distinta en ella. Primero, una compañera de escuela, luego, un amigo de la familia, y finalmente, un joven que había sido para ella un referente académico, un ejemplo de disciplina y bondad. Los adultos intentaban explicar lo inevitable con frases amables, casi rituales. Pero para Emily, esos silencios eran más profundos que las palabras. Cada pérdida abría un espacio que no se llenaba. Cada despedida dejaba un eco que no se apagaba. Y en ese eco, Emily comenzaba a mirar de otro modo la vida. No tenía aún la voz poética que la caracterizaría, pero ya escribía pequeñas notas, reflexiones dispersas, pensamientos que no sabía dónde guardar. La fragilidad de la vida, que para otros era un duelo momentáneo, para ella se convirtió en una presencia constante. No la obsesionó, no la paralizó, simplemente la acompañó. Y después vino el golpe más cercano. Su prima, de la misma edad, enfermó gravemente. Emily la visitaba con frecuencia, aunque cada visita terminaba con la misma sensación: impotencia. Una tarde, el médico prohibió las visitas. Emily, desesperada, intentó entrar a escondidas. Quiso verla, aunque fuera unos segundos. La apartaron con firmeza. Poco después, la joven dejó este mundo. La familia Dickinson, alarmada por la tristeza profunda en la que la adolescente había caído, la envió temporalmente a Boston a casa de una tía. La idea era simple: cambiar de ambiente, respirar otro aire, obligar al corazón a mirar hacia adelante. Y funcionó, aunque parcialmente. Volvió meses después con más energía, dispuesta a retomar la rutina. Pero algo había cambiado. La fragilidad de la vida ya no era un concepto lejano. Era una verdad íntima, inevitable, profunda. Emily no encontró miedo en esa verdad. Encontró preguntas que no formulaba en voz alta. Preguntas que, con el tiempo, terminarían transformándose en poemas. En 1847, a los 16 años, Emily emprendió un viaje que, para su familia, era el paso lógico hacia la adultez. Fue admitida en el Mount Holyoke Female Seminary, una de las instituciones educativas más prestigiosas para mujeres en la época. Para muchos padres, Mount Holyoke representaba disciplina, preparación y un futuro honorable. Para muchas jóvenes, representaba estructura, compañerismo, un camino claro. Para Emily, se convirtió en una experiencia desconcertante. El edificio era imponente, casi solemne. Los horarios estrictos marcaban cada minuto del día. Despertarse temprano, oraciones, clases, tareas, evaluaciones constantes. El ambiente estaba impregnado de un fervor religioso intenso. Se esperaba no solo excelencia académica, sino también una adhesión espiritual casi absoluta. Emily, que había crecido acostumbrada a pensar desde la libertad interior, sintió esa estructura como una red demasiado cerrada. No era rebeldía, era distancia. Y pronto, la presión empezó a ser evidente. Las conversaciones repetían la misma idea: salvación, deber, entrega. Las ceremonias buscaban generar conversiones públicas. Los profesores insistían en una fe visible, demostrada, casi mensurable. Emily lo intentó, observó, escuchó, se esforzó por adaptarse, pero su forma de sentir la espiritualidad era más íntima, más silenciosa, más personal. No encajaba en las expectativas del seminario. Además, su salud fluctuaba. Tenía periodos de tos persistente, fatiga, agotamiento. Algunas cartas escritas tiempo después revelan que se sentía fuera de lugar, atrapada en un sistema que no le permitía respirar. Duró allí apenas 10 meses. Cuando anunció su deseo de regresar a Amherst, su familia lo aceptó sin escándalo. Para ellos, era una decisión razonable. Para Emily, fue una liberación, pero ese regreso no fue un retroceso, fue un inicio. Porque, al volver a su casa familiar,
No se sumergió solo en tareas domésticas o en la rutina del pueblo. Comenzó a construir un mundo interior que habría de crecer durante toda su vida. Un mundo hecho de libros, naturaleza y una imaginación que ya sabía mirar más allá de lo visible. En Amherst retomó sus lecturas con una intensidad sorprendente. Emerson, Longfellow, la Biblia, las Brontë. Leía no para repetir ideas, sino para desarmarlas, para pensar en lo que hay detrás de cada palabra. La gente del pueblo la veía como una joven brillante y tranquila. Nadie imaginaba que, en silencio, Emily comenzaba a desarrollar una voz que no se parecía a ninguna otra. No estaba aislándose, pero ya estaba mirando el mundo desde un ángulo distinto. A diferencia de la imagen popular que insiste en verla siempre retraída y silenciosa. En sus 20 años fue una joven socialmente activa, ingeniosa y divertida, con un sentido del humor que descolocaba a quienes solo la conocían por su apariencia reservada. Sus cartas de aquellos años muestran a una Emily viva, irónica, capaz de pasar del comentario cotidiano a una reflexión profunda sin perder naturalidad. Era una joven que observaba el mundo con atención aguda, pero también con una calidez que muchos no esperaban. Fue en este periodo cuando aparecieron 3 figuras fundamentales en su vida. La primera fue Benjamin Newton, asistente legal en la oficina de su padre. Era mayor que ella, pero la diferencia de edad nunca fue un obstáculo. Entre ambos nació una amistad singular. Newton reconoció en Emily una mente excepcional, le prestó libros, le habló de autores nuevos y, sobre todo, la trató como a una igual. Aquella validación temprana dejó una huella profunda en ella. Años más tarde, Emily escribiría que Newton había sido uno de los pocos que me comprendió. Su partida, ocurrida poco tiempo después, la afectó de un modo que nunca llegó a expresar del todo. La segunda figura fue Samuel Bowles, editor del periódico de Massachusetts Springfield Republican. Carismático, enérgico y acostumbrado a tratar con escritores. Bowles leyó los poemas de Emily y reconoció su talento de inmediato. Publicó algunos, corrigió otros y discutió con ella sobre ritmo, forma y atrevimiento literario. No fue un mentor en el sentido tradicional, pero sí una presencia importante en su camino creativo. Emily le escribía cartas largas, afectuosas, plagadas de metáforas que Bowles respondía con calidez. Nunca logró convencerla de publicar más, pero la intensidad de aquella relación, con sus silencios, sus pausas, sus esperas, influyó profundamente en la forma en que Emily entendía la escritura, como un acto íntimo, casi sagrado. Y luego estaba Susan Gilbert, la figura emocional más constante y más compleja de su vida adulta. Susan encarnaba todo lo que Emily admiraba: inteligencia, cultura, pasión por la literatura, carácter directo e independencia de pensamiento. Cuando se casó con Austin, el hermano de Emily, pasó a vivir literalmente al lado. Las dos casas compartían un jardín, y aquel espacio común se convirtió en el escenario de una relación que marcaría profundamente la vida de la poeta. La correspondencia entre ambas supera las 300 cartas, en las que comparten lecturas, analizan poesía, se aconsejan, discuten y se reconcilian. Susan fue su primera lectora crítica, la primera en decirle cuándo un poema brillaba y cuándo necesitaba más riesgo. Fue también la primera en celebrar su voz y en empujarla a ser más audaz. No hace falta recurrir a interpretaciones modernas para comprender el peso emocional de esta relación. Susan fue un espejo, una presencia que la retó, la entendió y la acompañó en las etapas clave de su desarrollo creativo. Durante estos años, Emily aún participaba en la vida social de Amherst. Asistía a cenas, tocaba el piano para las visitas, se unía a excursiones y ayudaba en actividades comunitarias. Era apreciada, incluso admirada, aunque muchos la percibían como diferente. Emily captaba detalles que pasaban desapercibidos para los demás, hacía preguntas inesperadas
Cambiaba de tema cuando algo la inquietaba y reía con un humor tan rápido que a veces los otros no lograban seguirle el ritmo. Esa mirada distinta no la aislaba todavía, pero comenzaba a mostrar la dirección hacia la que se inclinaría su vida. Una dirección que no la llevaría hacia afuera, sino hacia adentro. La imagen con la que solemos recordar a Emily Dickinson es la de una mujer apartada del mundo, vestida de blanco, asomada a una ventana o escribiendo bajo una luz tenue. Pero ese retrato pertenece al final, no al comienzo. Su retiro no fue repentino ni dramático. Nadie en Amherst podría señalar un día, un mes o un año exacto en el que Emily dejó de ser parte de la vida social para convertirse en un enigma. Fue un proceso lento, tan discreto que, al principio, pasó completamente desapercibido. Primero dejó de aceptar algunas invitaciones, no todas, solo aquellas que le exigían una energía social que ya no sentía como suya. Prefería quedarse en casa en lugar de acudir a reuniones que antes le resultaban agradables. Luego empezó a delegar pequeñas tareas que solía realizar sin dificultad, como si la frontera entre su mundo interior y el exterior comenzara a hacerse más firme. Con el tiempo, su círculo de interacciones se redujo de manera natural. Familia, unos pocos amigos íntimos, el correo y los paseos cortos por el jardín que rodeaba el homestead, su casa familiar. No hubo un anuncio ni una explicación. Solo una serie de pasos silenciosos hacia un espacio que se volvía cada vez más suyo. Y, sin embargo, lejos de apagarse, su vida interior se encendió como nunca. Entre los 25 y 35 años, Emily escribió alrededor de 1000 poemas. La cifra es enorme, pero aún más enorme es la variedad de temas y la audacia con la que los abordó. La fragilidad de la vida, la inmensidad de la naturaleza, los anhelos humanos, la soledad, el deseo, la fe incierta, el dolor, el éxtasis y esa constante pregunta por lo invisible que atraviesa su obra. Mientras el mundo exterior parecía disminuir para ella, su capacidad de ver, de sentir y de transformar lo cotidiano se expandía. Emily escribía como si las palabras surgieran de un lugar que nadie más podía alcanzar. No imitaba a nadie. No seguía las reglas poéticas de su tiempo. Creaba las suyas. Sus versos eran abruptos, cortados con precisión, atravesados por guiones inesperados e imágenes que parecían formarse a mitad de una respiración. Eran poemas breves, intensos, completos, como destellos que iluminaban lo que muchos pasan por alto. Hoy la consideramos una pionera, pero en ese momento Emily no pensaba en corrientes literarias ni en posteridad. Escribía porque lo necesitaba, porque era su forma de habitar el mundo. Mientras su producción poética crecía, también cambiaba su vida cotidiana. Su casa familiar se transformó en su territorio emocional y seguro, un espacio donde organizaba sus cuadernillos, cuidaba las flores, elaboraba recetas, clasificaba plantas y caminaba durante largos ratos observando la luz, el viento, los pequeños movimientos de la naturaleza. El mundo exterior se convirtió en algo opcional, mientras que el mundo interior era algo imprescindible. Su familia lo aceptó como parte de su temperamento. En Amherst la veían como una mujer sensible, más inclinada a los libros que a las reuniones, sin imaginar que aquel preferir estar en casa evolucionaría con los años hacia un retiro casi absoluto. Pero en esa etapa, aún no era la figura hermética que el mito recuerda. Emily seguía enviando cartas con humor afilado. Seguía riendo con Susan en el jardín compartido. Seguía cultivando amistades a través de palabras que llegaban donde ella ya no iba. Sus días seguían estando llenos de una vida vibrante, solo que organizada según su propia lógica interior. Su aislamiento no fue ausencia, fue una forma distinta de estar, una manera de construir un mundo que, desde el silencio, terminaría hablando más fuerte que cualquier voz de su tiempo. Su correspondencia se volvió más intensa y también más selectiva.
Uno de los vínculos que marcó estos años fue Thomas Wentworth Higginson, un crítico literario a quien ella decidió escribir sin haberlo conocido. Le envió poemas, preguntas, dudas, casi como quien se acerca a un faro en medio de la niebla. Higginson respondió sorprendido por la originalidad de aquella voz. Al principio pensó que era el trabajo de una mente demasiado creativa, incluso peligrosamente poco convencional. Y aunque intentó orientarla hacia formas más tradicionales, Emily resistió, no con confrontación, sino con una claridad silenciosa. Sabía que su camino no se parecía al de nadie. Cuando Higginson finalmente viajó a Amherst para conocerla, la experiencia lo conmovió y lo desconcertó. Emily no bajó a recibirlo directamente. Se quedó detrás de una puerta entreabierta, respondiendo, escuchando, tomando distancia. No había miedo en aquel gesto, sino una manera particular de relacionarse con el mundo. Él la describiría más tarde como una presencia intensa, tan luminosa como agotadora. Era como si cada palabra que decía cargara con la fuerza de un pensamiento ya madurado y listo para estallar. Higginson entendió, aunque no del todo, que estaba ante alguien irrepetible. Mientras tanto, su familia atravesaba sus propios conflictos. El primer golpe llegó con la pérdida de su padre, Edward Dickinson, en 1874. A pesar de la distancia emocional que siempre existió entre ellos, su figura representaba un eje, un orden, una autoridad que estructuraba la rutina familiar. Emily no asistió al funeral. Permaneció en su habitación, con la puerta apenas entreabierta. Algunos interpretaron aquel gesto como excentricidad, otros como timidez. Pero la verdad es que Emily llevaba años enfrentando las emociones a su manera, desde la intimidad, sin mostrar hacia afuera lo que dentro pesaba más de lo que podía decirse. Un año después, su madre sufrió una apoplejía que la dejó paralizada y mentalmente confusa. Este fue un punto de inflexión en la vida doméstica. Emily, que ya pasaba la mayor parte de sus días dentro de la casa, asumió buena parte del cuidado. Lo hizo sin alardes, sin quejas, sin considerarlo un sacrificio. Cuidar a su madre se convirtió en una responsabilidad silenciosa que la unió aún más a su hogar familiar, no por obligación, sino por una mezcla de deber, costumbre y un tipo particular de amor que no necesitaba demostrarse. La enfermedad prolongada de su madre coincidió con un cambio en la salud de Emily. Comenzó a experimentar episodios de agotamiento profundo, momentos de oscuridad mental, sensaciones de debilidad que ella misma describía como una pesadez que desciende sin aviso. Las tareas diarias, los paseos por el jardín y hasta la escritura comenzaron a requerir más esfuerzo. Sin embargo, Emily continuó creando, aunque sus poemas se volvieron más fragmentarios, más breves, casi como destellos. En medio de esta etapa de vulnerabilidad física y emocional, el equilibrio familiar se rompió de forma inesperada. Su hermano Austin, casado con Susan Gilbert, inició una relación extramarital con Mabel Loomis Todd, una joven mujer que vivía en Amherst. El romance clandestino, que se convirtió rápidamente en un secreto a voces, dividió a la familia. Susan, amiga, vecina y confidente de Emily durante más de 2 décadas, se encontró en una posición devastadora. Emily, que nunca tomó partido abiertamente, sintió el impacto de aquel quiebre. Las tensiones entre las dos casas, antes unidas por afectos y rutinas compartidas, se volvieron un recordatorio constante de que incluso el mundo más cercano puede fracturarse sin aviso. Como si no fuera suficiente, en 1878 llegó un golpe que la atravesó con una profundidad distinta: la pérdida de su sobrino Gilbert, el hijo menor de Austin y Susan, el niño favorito de Emily de apenas 8 años, con el que mantenía un vínculo especial. La noticia la desgarró. En una carta, escribió que las pérdidas estaban llegando demasiado cerca y que sentía como si el suelo bajo sus pies hubiera perdido firmeza. El dolor se acumulaba, pero Emily seguía adelante.
de una manera que solo quienes poseen una fuerza interior silenciosa pueden hacerlo. Su mundo emocional era enorme, pero lo vivía en silencio. La escritura, que antes era un torrente, se volvió un hilo fino, intermitente, pero presente. No dejó de escribir. Simplemente cambió la forma. Hacia 1881, un incendio devastador azotó parte de Amherst. Las llamas se extendieron con la ayuda de fuertes vientos y avanzaron con rapidez alarmante. Emily pasó la noche entera vigilando la ventana, sin dormir, convencida de que el fuego podía alcanzar la casa. Después del peligro, el cansancio la venció por varios días. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero incluso en medio de tanta fragilidad, su sensibilidad permanecía intacta. Seguía encontrando motivos para escribir pequeñas notas, para observar la luz que caía sobre el jardín, para enviar dulces a los niños que jugaban afuera. Pequeños gestos que mostraban que su alma no se había apagado, solo se había vuelto más interior. En 1884, Emily sufrió un desmayo profundo del que tardó horas en recuperarse. Los médicos lo llamaron agotamiento nervioso, un término de la época para un agotamiento extremo, una fatiga mental y física profunda. Hoy sabemos que no era eso. Era el inicio de la enfermedad renal que terminaría costándole la vida. Después de ese episodio, la oscuridad comenzó a visitarla con más frecuencia. No era miedo, era desgaste. Aún así, y de manera casi milagrosa, su capacidad de ver belleza en lo cotidiano nunca desapareció. Los últimos años de Emily Dickinson fueron una mezcla de agotamiento físico y lucidez interior. La enfermedad renal que la consumía avanzaba de forma lenta pero constante, obligándola a pasar más tiempo en su habitación. La escritura, que durante décadas había sido su manera de respirar, comenzó a dosificarse. No desapareció, pero ya no fluía como antes. Ahora llegaba en ráfagas, versos sueltos, imágenes breves, intuiciones que anotaba en papelitos doblados. Eran como fragmentos de una mente que sabía que el tiempo se estaba acortando. En 1882, su madre, después de años de enfermedad, dejó este mundo. Aunque la relación entre ambas nunca había sido del todo cercana, Emily había sido su cuidadora principal durante más de una década. La pérdida la dejó en un estado difícil de describir. No era devastación, pero sí una sensación de que un ciclo se había cerrado de manera inevitable. Sin la presencia constante de su madre enferma, la casa se volvió más silenciosa, más grande. Emily lo sintió como un movimiento interno. Algo se desprendía, algo se acomodaba, algo la empujaba hacia un adentro aún más profundo. Sin embargo, todavía encontraba motivos para levantarse cada día. Aún enviaba cartas, aunque más breves, y seguía hablando desde detrás de las puertas a quienes iban a visitarla. Nunca dejó de observar la luz del jardín, ni de escuchar la risa de los niños que pasaban por la calle. Incluso en ese tramo final de su vida, su sensibilidad hacia lo cotidiano era tan precisa como siempre. Sin embargo, en junio de 1884, sufrió un colapso físico más severo que los anteriores. Quedó inconsciente durante varias horas y al despertar, la confusión la acompañó por días. Aunque logró recuperarse parcialmente, ya no volvió a ser la misma. La enfermedad renal avanzada no tenía tratamiento en la época y los síntomas como fatiga extrema, dolor, desmayos, dificultad para concentrarse, comenzaron a acompañarla todo el tiempo. Durante los siguientes meses, Emily escribió poco, pero lo que escribió tenía una profundidad especial. Su último poema, de apenas un par de líneas, es casi una despedida cifrada. Pequeños primos, llamados de vuelta. Son palabras mínimas, pero cargadas del eco de todas las pérdidas que había vivido. Un registro final de su manera de comprender la vida, como un tránsito breve, como un llamado silencioso hacia algún lugar desconocido. En la primavera de 1886, Emily dejó de levantarse con regularidad.
Su hermana Lavinia la acompañaba constantemente, y la casa se mantuvo en un silencio casi reverencial durante semanas. El 15 de mayo, a los 55 años, Emily Dickinson dio su último aliento en el silencio familiar de su habitación. Lo que vino después cambió la historia de la literatura para siempre. Cuando Lavinia abrió por primera vez los cajones de la habitación de Emily, no imaginaba que estaba a punto de descubrir uno de los tesoros literarios más asombrosos del siglo XIX. Los pequeños cuadernos cosidos a mano, meticulosos, silenciosos, escondidos durante décadas, contenían no solo poemas, sino un universo entero. Allí vivía la voz verdadera de Emily, una voz que el mundo aún no había oído. El hallazgo despertó entusiasmo, pero también incertidumbre. ¿Cómo publicar una obra tan distinta a lo que se escribía? ¿Cómo preservar una voz tan particular? ¿Cómo hacer justicia a alguien que había elegido el silencio como forma de vida? Lavinia, que nunca titubeó en la lealtad hacia su hermana, sabía que no podía dejar que aquellas palabras se perdieran. Pero necesitaba ayuda. Y la ayuda llegó, irónicamente, de una figura que Emily apenas trató. Mabel Loomis Todd, la mujer que había mantenido una relación con Austin, el hermano de Emily, y cuyas tensiones con Susan Gilbert habían dividido a la familia. Fue Mabel quien ordenó, transcribió y preparó los poemas para la publicación. Pero en ese proceso, alteró puntuación, cambió estructuras, suavizó imágenes y eliminó guiones. Esa marca tan característica de la escritura de Emily, para hacerla más legible para el público de la época. El resultado fue un libro que dio a conocer su nombre, pero que no reflejaba por completo su estilo. Fue un inicio, aunque no una representación fiel. Con el tiempo, nuevas ediciones intentaron corregir estas distorsiones y devolver a los poemas su forma original, permitiendo que el mundo accediera a la voz verdadera que Emily había dejado en secreto. Cada nueva publicación provocó debates, estudios, disputas editoriales y discusiones académicas. Pero más allá de estos desacuerdos, algo se volvió evidente. Emily Dickinson no era una figura menor, ni un misterio pintoresco, ni una curiosidad literaria. Su obra la situaba entre las figuras más destacadas de la literatura. Su poesía, nacida en el silencio de una casa en Amherst, se convirtió en un faro para generaciones posteriores. Autores, críticos y lectores encontraron en sus versos un modo distinto de mirar la vida. Directo, desnudo, inquietante. Sus poemas hablaban de la fragilidad de la vida sin miedo, del amor sin adorno, de la naturaleza sin idealización, de la mente humana sin filtros. Y esa honestidad radical, incomprendida en su tiempo, la transformó en una figura profundamente moderna. Pero a pesar de los homenajes, de los análisis y de las interpretaciones, sigue habiendo algo intacto: el enigma. Nadie puede explicar completamente su retiro, sus silencios, su negativa a cruzar ciertos límites. Las teorías abundan. Timidez extrema, sensibilidad intensa, agotamiento emocional, miedo al mundo, deseo de libertad. Pero ninguna explica por completo a la mujer que eligió escribir hacia adentro. Quizás Emily Dickinson no buscaba que la entendieran. Quizás solo quería vivir según su propia verdad, en un tiempo que no ofrecía espacio para mujeres que se apartaran de lo esperado. O quizás simplemente encontró en su mundo interior algo más grande que lo que el exterior podía ofrecerle. Lo cierto es que, más de un siglo después, su figura continúa invitándonos a mirar de otra forma. Lo cotidiano, lo invisible, lo indecible. A pensar en esos espacios íntimos que todos habitamos cuando cerramos una puerta, cuando elegimos el silencio, cuando nos enfrentamos a nuestra propia profundidad. Emily Dickinson dejó este mundo sin saber que sus palabras cruzarían fronteras, idiomas y generaciones, sin imaginar que sus versos, tan breves, tan llenos de vida, serían estudiados, interpretados y celebrados. Sin saber que, de alguna manera, aquel retiro que muchos consideraron incomprensible,
sería la raíz de su grandeza. Y al final, una pregunta queda suspendida, tan precisa como uno de sus versos. ¿Qué buscaba Emily al permanecer en su casa, presente en el mundo pero apartada de la afuera? ¿Y por qué esa decisión sigue intrigándonos hasta hoy? Te leo en los comentarios. Y gracias por acompañarme en este video. Si te apasionan las historias que el tiempo quiso enterrar, suscríbete a Intrigas de la Historia y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna intriga. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas y qué huella del pasado te gustaría desenterrar. Porque aquí, cada historia que exploramos nos une, más allá del tiempo y del lugar.